Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Capítulo 6. Naruto no pudo evitar notar el porte de Veneno. Cada movimiento era deliberado y calculado, como si bailara en lugar de luchar. Había una innegable sensualidad en su postura, en cómo se balanceaba su cuerpo con cada paso, y su mirada calculadora, buscando cualquier oportunidad para explotar una debilidad. Para el ojo inexperto, podría parecer una simple seductora jugando con sus enemigos, pero Naruto vio más allá. Sin duda usa su belleza para distraer, pero es mucho más que eso. Su enfoque es muy ninja. Su enfoque es agudo, pensó Naruto, entrecerrando ligeramente los ojos al observarla. Poison no era una simple matona callejera. Su lenguaje corporal delataba que estaba muy consciente de su entorno, lista para atacar en cualquier momento con precisión letal. Debes ser Veneno, lo siento, pero necesito acabar contigo, dijo Naruto con voz tranquila, segura pero no burlona. No había malicia en sus palabras, solo una claridad fría y decidida. No estaba allí para ganarse enemigos. Estaba allí para hacer lo que tenía que hacer. La banda Madgear había alcanzado prominencia mediante la violencia y el miedo, y Naruto no iba a permitir que se hicieran más fuertes. Poison ladeó la cabeza ligeramente, sus labios se curvaron en una sonrisa pícara. No había ira en su expresión, solo diversión. No creo que nos odiemos, ronroneó con voz dulce y casi musical. Dio un paso hacia él, su presencia abrumadora. ¿Por qué no te unes a nosotros? Te haré miembro principal. Encajarías a la perfección con el poder que tenemos aquí. Su voz tenía una especie de encanto, la forma en que se deslizaba por el aire como la seda. Era el tipo de voz que podía derretir el corazón de un hombre débil, convirtiendo su determinación en papilla. Pero Naruto no era así. Su voluntad era fuerte, forjada tras años de penurias y batallas. No había ninguna tentación para él en sus palabras. Veneno había lanzado su cebo, pero no le hizo ningún efecto. Ni siquiera Mein Muti. Debe estar frustrada, pensó Naruto, ligeramente divertido por la situación. No era la primera vez que una mujer intentaba usar su encanto para persuadirlo, y sin duda no sería la última. Sin embargo, lo diferente aquí era la destreza de sus movimientos. Veneno no era solo una cara bonita, era peligrosa. La expresión de Poison cambió ligeramente, entrecerrando los ojos por la sorpresa. «Qué raro», murmuró en voz baja. Ni siquiera reaccionó. Si Poison hubiera conocido a Ryudo Akuma antes, se habría dado cuenta de que Naruto compartía una calma similar, inquebrantable e inquebrantable. Pero aún así, estaba intrigada. Había algo en él que no encajaba con el molde habitual de las personas que se cruzaban en su camino. No trabajo para villanos, dijo Naruto con una confianza inquebrantable, mirándola a los ojos. No estaba allí para que lo convencieran ni lo engatusaran. Tenía un trabajo que hacer y se proponía terminarlo. Pero mientras decía eso, su mente ya estaba trabajando, analizándola. El veneno no era una amenaza real, al menos todavía, pero podía servir de inspiración para algo más. Antes de que Poison pudiera responder, su hermana, Roxy, intervino. «Oye, hermana, ¿se te ha debilitado la voz o es una máquina?», preguntó Roxy, de pie junto a Poison, haciendo girar un bate de metal. El arma era casi una extensión de ella, tan familiar para ella como el látigo de Poison. El tono juguetón y burlón en su voz era suficiente para sugerir que no se tomaba Naruto en serio. Naruto sonrió con suficiencia, pero no apartó la vista de Veneno. No se inmutó cuando Roxy habló, su mente seguía concentrada en la tarea. Necesitaba comprobar las reacciones de Veneno, ver cómo se movería en una pelea. Si realmente era tan ágil y hábil como sugerían los rumores, entonces podría evaluar la clase de oponente que era. Sin previo aviso, Naruto se agachó y recogió una pequeña piedra del suelo. La lanzó al aire, lanzándola hacia Veneno a velocidades cercanas a Mach 1. El pequeño proyectil voló por el aire más rápido de lo que la vista podía seguir, pero Veneno ya se movía. Con un movimiento rápido y fluido, Poison se quitó la cadena de la cintura y la arrojó hacia la piedra.
Su látigo chasqueó el aire a la velocidad del rayo, y la piedra rebotó contra el metal con un resonante sonido metálico. Incluso mientras atacaba, sus movimientos permanecieron extrañamente sensuales, casi hipnóticos. La fluidez de su cuerpo al ejecutar el ataque era tan fluida que casi podría confundirse con una danza. La mirada de Naruto se endureció por un instante, impresionado por su rapidez de reacción y la elegancia de sus movimientos. Impresionante, pero predecible. Está usando la gracia natural de su cuerpo como arma, distrayéndome con su sensualidad. Pero sigue siendo solo una distracción. Poison volvió a sonreír, visiblemente satisfecha con su respuesta. ¿No lo considerarás?, preguntó, con voz dulce de nuevo. No estamos tan mal. Encajarías bien aquí. Podrías ser una de nosotras. Ya presentía que la pelea iba en una dirección desfavorable para ella. Este no era un oponente cualquiera. La forma en que Naruto había despachado a sus subordinados antes, su tranquilidad, le indicaban que se enfrentaba a alguien con una experiencia profunda que nunca antes había conocido. La postura de Naruto permaneció inalterada. No se dejó distraer por su encanto ni tenía prisa. Estaba tranquilo, concentrado y listo para afrontar cualquier desafío que ella le lanzara. De hecho, aceptó el desafío con agrado. No había ira en él, ni ansias por vencerla. Era solo una prueba, una oportunidad para ver cuánto había crecido y qué técnicas podría dominar. Y por primera vez en mucho tiempo, Poison sintió la inconfundible emoción de enfrentarse a un verdadero desafío. La tensión en el aire era palpable mientras ambos bandos se enfrentaban. En un extremo estaba Naruto, relajado y confiado, mientras que frente a él se encontraba la banda de Masgear, lista para desatar su ataque coordinado. Rolento fue el primero en actuar, un movimiento fugaz al sacar un arma de su costado y apuntar a Naruto. Sin dudarlo, apretó el gatillo, desatando una ráfaga de balas. Se oyó el sonido de disparos, pero para sorpresa de todos, Naruto ni se inmutó. Las balas impactaron en su cuerpo con un ruido sordo, pero no le causaron daño. Simplemente rebotaron y cayeron al suelo, como si su cuerpo fuera de piedra. Su musculosa figura, perfeccionada tras años de riguroso entrenamiento, absorbió el impacto con facilidad. Mientras Rolento se deshacía del arma, ahora vacía, lanzó un puñado de granadas hacia Naruto. Los artefactos explosivos detonaron a su alrededor, llenando el aire de violentas ráfagas de fuego y escombros. Pero, una vez más, Naruto se mantuvo firme, recibiendo el impacto de las explosiones sin sufrir un rasguño. Su postura permaneció inalterada, sin mostrar signos de angustia. Esto es una prueba, pensó Naruto, concentrado. Necesito comprender el poder de sus ataques. ¿Qué tan peligrosos son realmente? La fuerza de la explosión no tuvo ningún efecto en su cuerpo, y aunque algunos escombros lo impactaron, apenas causó una onda expansiva. Al disiparse el humo, Naruto observó con calma su entorno. Antes de que Poison pudiera reaccionar, su látigo se disparó desde su cintura, apuntando al brazo derecho de Naruto. Usó toda la fuerza de su fuerza mejorada para atraerlo hacia ella, aprovechando el impulso para lanzarlo por los aires. Naruto no resistió la atracción, sino que se dejó arrastrar hacia los gigantes, Abigail y Hugo, que lo esperaban. Al acercarse, las dos enormes figuras, con sus cuerpos ondulantes de fuerza, desataron un lazo doble. Su masa muscular mejorada envió una onda expansiva por el suelo. El impacto de sus enormes brazos impactó el pecho de Naruto con la fuerza de un tanque. El cuerpo de Naruto se sacudió violentamente por la fuerza, y por un instante, sintió como si incluso su robusta figura fuera a ceder ante el ataque. Pero se estabilizó rápidamente, sintiendo el impacto resonar en su pecho, pero descubriendo que no era suficiente para quebrarlo. No era suficiente para derrotarlo. El siguiente ataque llegó rápidamente cuando Roxy, la hermana gemela de Poison, apareció detrás de Naruto blandiendo un bate de metal reforzado con su cuerpo potenciado por Ki. El bate hizo un crujido agudo al impactar contra la cabeza de Naruto, lanzándolo por los aires. Pero Naruto ya estaba listo para el siguiente ataque. Dobló la barbilla y se preparó, girando en el aire y aterrizando hábilmente de pie. Antes de que pudiera reaccionar, Sodom se abalanzó sobre él, girando rápidamente con su hite en alto. Las afiladas armas brillaron al cortar el aire hacia Naruto, apuntando a su pecho.
pero el instinto de Naruto se apoderó de él y giró el cuerpo lo justo para evadir el primer golpe, aunque el hite de Sodom le rozó el brazo, dejándole un ligero corte. Naruto no se inmutó. Estaba demasiado concentrado en el poder abrumador de su estrategia de equipo. Era evidente que estos luchadores sabían trabajar en equipo a la perfección. Cada uno de ellos era un luchador altamente entrenado por derecho propio, y su combinación de fuerza bruta, velocidad y precisión los convertía en oponentes formidables. La pandilla Masgear no era solo una pandilla callejera. Era un equipo de luchadores de élite que habían enfrentado y sobrevivido batallas contra algunos de los guerreros más peligrosos del mundo, como Cody, Guy, Terry Bogard e incluso Ryu. Pero a pesar de su fuerza y trabajo en equipo, la resistencia de Naruto era su mayor virtud. La fuerza física que desplegaba no era suficiente para hacerle daño, al menos no todavía. Le recordaba a su preparación para los exámenes Chunin, cuando entrenaba incansablemente para mejorar su resistencia y fuerza. Pero ahora, en una pelea real, su experiencia lo había superado. Su cuerpo era un escudo, y los ataques que en el pasado lo habrían destrozado apenas se registraban. Sin embargo, Naruto no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Se dio cuenta de algo mientras luchaba. Estos criminales, estos forajidos, trabajaban mejor en equipo que el mío. Pensó un momento en sus compañeros, Sasuke, Sakura, Kakashi, pero era innegable que la coordinación de su equipo carecía de la fluidez de la banda Masgear. Su fuerza era inigualable, pero no era solo la potencia bruta lo que ganaba las batallas. El trabajo en equipo, la estrategia y la cooperación eran igualmente importantes. Incluso mientras su mente se aceleraba, reconoció que si tuviera un equipo tan unido como el suyo, las batallas que libraría serían aún más fáciles. Es algo en lo que tengo que trabajar, pensó Naruto. Sus pensamientos eran claros y centrados, pero había un atisbo de anhelo en ellos. Había entrenado durante años para perfeccionar sus habilidades individuales, pero ver a la pandilla Masgear en acción, trabajando juntos como una unidad fluida, le hizo comprender que aún quedaba mucho por aprender. Y con esa comprensión, la lucha estaba lejos de terminar. Poison, Roxy, Abigail, Hugo, Sodom y Rolento aún estaban listos para ponerlo a prueba, pero Naruto estaba igualmente preparado. Esta no era solo una batalla de fuerza, era una prueba de su crecimiento, de su propio potencial. Y sin importar cuánto lo atacaran, estaba decidido a seguir a la altura del desafío. La batalla continuó mientras el aire crepitaba de tensión, pero Naruto permaneció imperturbable ante los crecientes ataques de la banda Masgear. Cuando el hit de Sodom lo impactó, el cuerpo de Naruto apenas se inmutó. El arma, aunque potente, no pudo perforar su piel endurecida, y el impacto en sí solo sintió un leve golpe. El chakra de Naruto se expandió instintivamente, creando una onda expansiva que envió a Sodom volando. Mientras Sodom intentaba recuperarse, Naruto se movió con fluida precisión, impulsándose desde el suelo y embistiendo a su oponente en el aire. Con los brazos cruzados en forma de X, el puño de Naruto impactó de lleno en el abdomen de Sodom antes de que éste pudiera reaccionar. La fuerza del golpe fue suficiente para lanzar a Sodom por el campo de batalla y al agua cercana, rozando su superficie como una piedra. El ataque no fue mortal, y Sodom no había contraatacado con toda su fuerza, pero el daño fue suficiente para demostrar que Naruto no se estaba conteniendo del todo. Estaba dando a sus oponentes la oportunidad de atacar, intentando aprender más sobre sus tácticas y mejorar sus propias habilidades en el proceso. Esto ni siquiera es una batalla de verdad, pensó Naruto, mirando al grupo mientras se reagrupaban. Tenía claro que sus habilidades de combate superaban a las de ellos. Con sus estadísticas superiores, podría terminar la pelea con un Rasengan, pero Naruto no tenía intención de ponérselo tan fácil. No le interesaba una victoria rápida y unilateral. Para él, esta era una oportunidad para poner a prueba sus técnicas y fortalecerse, no para dominar con fuerza bruta. Naruto sabía que si se enfrentaba a 6 oponentes de igual fuerza, sería mucho más difícil, e incluso así, no dependería solo de sus abrumadoras reservas de chakra.
Si bien su taijutsu no era el mejor de Konoha, su experiencia en combate y su condición física lo convertían en un oponente formidable, capaz de resistir casi cualquier ataque. Su persistencia, resistencia y aguante se habían forjado en innumerables batallas, cada una de las cuales lo hacía más resistente. Roxy, con los ojos abiertos de par en par, incrédula, se giró hacia Poison y murmuró: «Hermana, mira a este tipo. Resistió todo lo que le lanzamos sin un rasguño». Su voz tenía un dejo de inquietud, al comprender que se enfrentaban a alguien muy por encima de su nivel. Poison, normalmente tranquila y serena, también se quedó atónita. Había visto oponentes fuertes antes, pero Naruto era diferente. Ni siquiera se inmutó, ni siquiera cuando sus mejores esfuerzos se dirigían a él. Su postura relajada sugería un nivel de control y fuerza que no podían ni siquiera imaginar. Aumento de ki, o quizás control de ki de alto nivel. Murmuró Veneno en voz baja. No estaba segura, pero sabía que algo no cuadraba. La forma en que Naruto ocultaba su chakra hacía casi imposible rastrearlo. Para un sensor común, su energía habría sido indetectable, pero alguien con un sentido agudo podría darse cuenta de que retenía una cantidad considerable de poder. La comprensión de Naruto del chakra y el ki era mucho más refinada que la de la mayoría. Su control sobre ambos fue una lucha constante, especialmente al principio. Había luchado con el control del chakra durante años, pero mediante un entrenamiento riguroso y una determinación absoluta, había superado gradualmente sus limitaciones. Fue este control preciso lo que le permitió manejar grandes cantidades de chakra sin agotarse demasiado rápido ni sobrecargar su cuerpo. Por eso se centró no solo en sus reservas, sino también en su capacidad para moldear y manipular la energía con sutileza. «Luchen sin preocupaciones», gritó Naruto con voz tranquila pero llena de determinación. Sonrió cálidamente. Su actitud amistosa contrastaba con el caos de la batalla. «Solo quiero entrenar un poco. No me alejaré demasiado ni pondré en peligro sus vidas». Mientras hablaba, se quitó la chaqueta naranja, dejando al descubierto la camisa negra que llevaba debajo, con el característico emblema de la espiral naranja. Sus pantalones naranjas y sus sandalias ninja completaban el atuendo, con el collar colgando despreocupadamente alrededor de su cuello. Su postura relajada desmentía el poder que era capaz de desatar, y aún así, había algo atractivo en su tono. Roxy, de pie junto a Poison, miró a su hermana. Era evidente que ambas intentaban interpretar la situación. Sabían que Naruto no iba a ser indulgente con ellas, pero sus palabras parecían sinceras. Aún así, había un matiz en ellas, uno que insinuaba la seriedad bajo su apariencia relajada. ¿De verdad vas a hacernos daño?, preguntó Roxy, con una voz fingida de inocencia, mientras abrazaba a Poison en una pose seductora. Su lenguaje corporal resumaba confianza, una táctica que solían usar para desestabilizar a sus oponentes. Al fin y al cabo, solo somos frágiles doncellas. La mirada de Naruto no vaciló. Ya lo había visto todo. Las tentaciones, las distracciones, pero su determinación era inquebrantable. Había aprendido de sus errores pasados y no iba a caer en las mismas trampas otra vez. «Disculpen, damas», dijo Naruto con una risita, ampliando su sonrisa. «Pero no soy un caballero». Su voz transmitía una confianza natural, y al estirar el brazo, su concentración se agudizó de nuevo. El tono juguetón ocultaba la fuerza letal que era capaz de desatar en cualquier momento. La pandilla comprendió que se enfrentaban a un oponente sin igual. Naruto no solo era fuerte, sino también estratégico, calculador y capaz de cambiar el curso de la batalla con un solo movimiento. A pesar de su fuerza colectiva y trabajo en equipo, sabían que esta no era una pelea fácil de ganar. Les costaría todo lo que tenían para siquiera desafiarlo. La respuesta de Naruto a la provocación seductora de Roxy fue tranquila e impasible, con un tono juguetón pero con una clara advertencia. «Bueno, no tengo ninguna prueba de tus acciones, así que solo estoy aquí para mostrarte las consecuencias». Sus palabras, aunque alegres, tenían un matiz ominoso. Para alguien ajeno a la situación, su sonrisa podría haber parecido un gesto de buena voluntad, pero para quienes conocían lo que estaba en juego, era un sutil recordatorio de la violencia que podía desatar. Roxy, con su habitual seguridad, respondió con una pregunta provocativa.
¿Vas a hacernos daño? ¿No te da pena herir a doncellas tan frágiles?, preguntó, con palabras seductoras mientras abrazaba a Veneno, con un lenguaje corporal peligrosamente seductor. El aura de confianza que proyectaban era suficiente para desestabilizar a cualquiera con menos fuerza de voluntad, pero Naruto permaneció estoico, impasible ante sus intentos de manipularlo. Sus experiencias pasadas le habían enseñado a mantenerse alerta. No iba a volver a cometer el mismo error. Después de todo, había aprendido a las malas lo peligroso que era bajar la guardia, sobre todo al lidiar con esos trucos. Sus pensamientos se remontaron brevemente al momento en que casi murió por el chakra consumido por el encanto seductor de una mujer. Su primer beso, nada menos. Era un recuerdo doloroso, uno que lo mantuvo con los pies en la tierra. Disculpas, damas, pero no soy un caballero, se rió Naruto entre dientes, su voz llena de desafío juguetón mientras comenzaba a avanzar, con la mano extendida. Sin embargo, antes de que pudiera hacer su siguiente movimiento, el contraataque de la pandilla fue veloz. Hugo y Abigail cargaron contra él, obligándolo a esquivar sus golpes. Rolento, que no se quedaba atrás, usó su bastón para intentar barrer las piernas de Naruto. Con una agilidad perfeccionada tras años de combate, Naruto saltó sin esfuerzo, con un cuerpo fluido, mientras asestaba una potente patada a Hugo y Abigail, derribándolos al suelo. Pero Veneno no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Su látigo arremetió contra él, agarrándole la pierna izquierda. Sin embargo, Naruto se anticipó y giró, usando su cuerpo mejorado para evitar que lo apartara. Con un rápido giro, Veneno aprovechó la fuerza de su movimiento para deslizarse por el suelo, apuntándole a la cabeza con un preciso golpe de talón. Su puntería fue precisa, apuntando justo encima del ojo, pero el instinto de Naruto se activó en el último momento, obligándolo a esquivarlo ligeramente. A pesar de sus mejores esfuerzos, el talón de Veneno impactó en su frente, rompiéndole la piel y provocando un goteo de sangre. La fuerza fue suficiente para desequilibrarlo momentáneamente, pero Naruto se enderezó rápidamente, empujando el bate que se abalanzaba sobre él. Antes de que pudiera recuperarse del todo, Roxy atacó, sus sentidos se conectaron con los de Poison en una conexión casi telepática. Rolento hizo lo mismo, lanzado por Hugo a la refriega. Al ver el ataque, Naruto saltó a un lado, esquivando por poco el golpe de Roxy. Bloqueó el bastón de Rolento con los antebrazos, pero la fuerza del golpe aún lo resonaba. Reaccionando con rapidez, Naruto agarró a Rolento del brazo y tiró de él, dislocando el hombro del hombre. Rolento, negándose a gritar, fue lanzado al suelo, donde el pie de Naruto le impactó en la cara, lanzándolo a volar de forma espectacularmente brutal. ¡Boom! Resonó el cuerpo de Rolento al estrellarse contra el suelo, indicando su retirada del combate. Sodoma había regresado, pero no parecía importar. Naruto estaba aprendiendo rápidamente, adaptándose a los movimientos de sus oponentes y perfeccionando su control de chakra. Su cuerpo era diferente ahora, más fuerte pero más lento de lo acostumbrado, una condición a la que debía adaptarse antes de enfrentarse a una batalla realmente peligrosa. Por otro lado, la pandilla comenzaba a comprender la gravedad de la situación. Poison, observando a Naruto con renovada cautela, reconoció que la situación lo superaba. A pesar de sus esfuerzos conjuntos, Naruto seguía ileso, y aunque Abigail y Hugo podrían asestar un golpe poderoso si coordinaban sus ataques, no era una garantía. Había estado jugando con ellos hasta ahora, pero ahora veían el verdadero desafío que se avecinaba. ¿Quiénes son?, preguntó Poison, con una voz cargada de genuina preocupación. ¿Por qué nos atacaron específicamente? Naruto se limpió la sangre de la frente, dejando al descubierto su piel ilesa. Naruto Uzumaki, sexto Kage, respondió con voz suave pero llena de determinación. Te elegí porque alguien me lo pidió, y necesito practicar en persona. ¿Es suficiente o tienes más preguntas? Su actitud juguetona enmascaraba la gravedad de la situación, mientras su chakra comenzaba a ajustarse instintivamente. A pesar de su aparente tranquilidad, Naruto era plenamente consciente de lo que estaba en juego. Su factor de curación, aunque no tan poderoso como antes con el chakra de Kurama, le permitía recuperarse rápidamente de heridas menores, como heridas en la piel o moretones.
No fue suficiente para regenerar extremidades enteras, pero fue más que suficiente para mantenerlo en la lucha. La pandilla lo había subestimado y ahora comenzaban a comprender cuán peligroso se había vuelto este enfrentamiento. El título Sexta Sombra de Fuego le resultaba desconocido a Poison. Había viajado mucho y conocido a muchas figuras poderosas, pero nunca antes había oído hablar de este título en concreto. No lograba identificarlo, pero eso no le preocupaba demasiado. La situación actual era lo que importaba ahora. Su equipo había sido derrotado, y parecía que la única opción viable era ceder. Nos rendimos. Obedeceremos las leyes y te tomaremos como nuestro jefe. Eres más fuerte que nosotros y aún muy joven. ¿Te importaría tenernos como subordinados para tareas menores?, propuso Poison con voz tranquila, casi resignada. Ella y su grupo habían sido superados por el poder absoluto de Naruto, y presentía que les quedaba poca esperanza de cambiar la situación. Los demás, incluida Roxy, guardaron silencio, con una mezcla de respeto y comprensión en sus rostros. Esta ya no era una batalla que pudieran ganar. Naruto hizo una pausa, sorprendido por el repentino cambio en el comportamiento de Veneno. Había esperado una disculpa o un voto de obediencia, pero la sugerencia de convertirse en sus subordinados fue totalmente inesperada. Fue una decisión audaz, que parecía pragmática y estratégica. No imploraban clemencia ni buscaban excusas. Simplemente reconocían su derrota y proponían un nuevo camino. Al observar a las dos mujeres arrodilladas ante él, Naruto las estudió con atención. No había malicia en su postura, ni trucos ocultos en sus acciones. Se habían rendido de verdad, al menos por ahora. Era una situación interesante, uno que no esperaba. El grupo de poderosos, que al principio parecía decidido a luchar hasta el final, ahora se ofrecía a servirle, probablemente con la esperanza de ganar fuerza y favor en el proceso. Aún así, los usaré como compañeros de entrenamiento, dijo Naruto con voz ligera y despreocupada, aunque sus palabras transmitían una autoridad tácita. No era de los que permitían que nadie se sometiera sin entender los términos de esa sumisión. No nos importa. Las batallas nos ayudan a crecer, y luchar contra ti, jefa, sin duda nos dará un impulso, respondió Roxy con voz segura y entusiasta. La palabra jefa parecía fluir con facilidad, y Naruto notó cómo el lenguaje corporal de las dos mujeres cambió, ya no presentándose como enemigas, sino como subordinadas que buscaban una oportunidad para crecer. Naruto ladeó la cabeza ligeramente, considerando sus palabras. Aún no le convencía del todo la idea, pero tampoco era una mala oferta. Tener individuos hábiles con quienes entrenar solo podía ayudarle a perfeccionar sus propias habilidades. Además, la idea del liderazgo no era nueva para él. Después de todo, ya era el Hokage, y esto podría ser una buena práctica para gestionar a otros a un nivel más personal. De acuerdo, acepto, dijo, aunque tuvo cuidado de establecer límites claros. Pero esto será diferente de lo que esperaban. Grabaré un sello en sus cuerpos que me permitirá rastrear su ubicación exacta. Los ojos de Poison se abrieron de par en par al comprender las implicaciones de sus palabras. La idea de un sello que pudiera rastrear sus movimientos era escalofriante. Significaba que jamás podrían escapar de Naruto, no si éste decidía perseguirlos. No habría forma de escapar de su alcance, por muy lejos que viajaran. Sin embargo, Poison no se desanimó. Lo vio como una oportunidad para fortalecerse bajo la tutela de alguien tan poderoso como Naruto. Con su fuerza y juventud, podrían superar sus límites, crecer más allá de su punto máximo y alcanzar el poder sin temer por sus vidas. Quizás no les permitiera involucrarse en actividades ilegales, pero aún así podrían guiarlo sutilmente para ayudarlo a reunir la fuerza que todos anhelaban. Aceptamos, jefa. Nunca traicionaré su confianza y le serviré día y noche, respondió Poison, con un tono sensual. Naruto, siempre consciente de las implicaciones de tales frases, no pudo evitar respirar hondo para tranquilizarse. No era ajeno a la sutil insinuación de su tono, y aunque no era ingenuo, no tenía tiempo para distracciones. No será necesario, dijo, negando con la cabeza, intentando concentrarse en la tarea. Señaló a los dos gigantes, Hugo y Abigail. Por ahora, continuemos.
Ustedes dos, a por mí con toda su fuerza. Veneno asintió a sus camaradas, y los dos gigantes se lanzaron de inmediato hacia adelante, con sus enormes cuerpos cargando con intensidad. Se movieron en tándem, su ki cubriendo sus puños y amplificando la potencia de sus golpes. Naruto podía sentir la presión de su acercamiento, la fuerza que se acumulaba entre ellos a medida que acortaban la distancia. Naruto no se movió, esperando el momento oportuno. Cuando el puño del primer gigante estuvo a su alcance, desplegó su chakra en una explosión, chocando sus puños más pequeños contra los mucho más grandes. El impacto fue enorme, y los huesos de Naruto crujieron bajo la tensión. Su mano sangró al reventarle las venas del brazo por la fuerza del impacto. Sus músculos gritaron, pero apretó los dientes, obligándose a mantenerse firme. Había probado una técnica similar a la de Tsunade y Sakura. La técnica de aumento de poder que permitía a un cuerpo más pequeño golpear con mucha más fuerza de la que podría naturalmente. Era una técnica peligrosa. Si no tenía cuidado, su cuerpo podría desgarrarse. Pero tenía control sobre él, y aunque el dolor de los huesos destrozados era agudo, no fue suficiente para incapacitarlo. «Maldición», murmuró Naruto con los dientes apretados, con la mano sangrando por el esfuerzo, pero mantuvo la posición, entrecerrando los ojos mientras mantenía la concentración. A pesar del daño en su mano, seguía de pie. Mientras los dos gigantes salían volando, estrellándose contra las cajas del almacén cercano, Naruto bajó la vista hacia su mano herida. La sangre ya empezaba a coagularse, y su factor de curación Uzumaki trabajaba con rapidez para restaurarlo. La técnica aún estaba en desarrollo, y aunque la había entrenado, estaba lejos de dominarla. Al levantar la vista, Naruto observó su entorno. Sus compañeros de entrenamiento estaban caídos, pero aún quedaba mucho por aprender del encuentro. Por ahora, la lección era clara. La fuerza era una cosa, pero el control y la técnica eran igual de importantes. La sonrisa de Naruto se prolongó un instante, con una sensación de satisfacción por el entrenamiento que acababa de completar, cuando se detuvo de repente a mitad de la vuelta. Su mirada se desvió, entrecerrándose ligeramente cuando algo, o mejor dicho, alguien, captó su atención. Poison y Roxy, que lo habían estado observando atentamente, también se giraron, con expresiones que reflejaban confusión y curiosidad. Entre los escombros emergió una figura, caminando con paso lento, casi desinteresado. La chica llevaba un vestido negro y rojo, cuyo diseño gótico la hacía inmediatamente impactante. Sus ojos rojos brillaban con un toque de extrañeza, un marcado contraste con la crudeza de su cabello negro. A medida que avanzaba, su atuendo y sus rasgos se definían. El fluido vestido negro, adornado con detalles rojos, ondeaba ligeramente con sus movimientos. Pero lo que realmente captó la atención fueron los cuernos que sobresalían a los lados de su cabeza, de un rojo intenso que contrastaba con su cabello oscuro. Lo más llamativo de su apariencia era el tatuaje negro que descendía en espiral por su espalda, deteniéndose justo entre los omóplatos. Era intrincado, casi como una marca viviente, que parecía latir ligeramente con energía oscura. Los tatuajes fueron la primera pista de que no era una persona común. Murmuró en voz baja, con un tono de somnolencia en la voz. «¿Cuánto tiempo llevas dormida?», murmuró la chica, con una voz suave pero con un peso extraño, como si las palabras estuvieran imbuidas de poder. Poison y Roxy, aún asimilando la situación, no podían apartar la mirada de los cuernos de la chica. «No es humana, ¿qué es?», pensó Poison, con el corazón acelerado al notar el parecido con algo más peligroso. Los cuernos no eran un simple accesorio. El terror en el aire se hizo palpable. La voz de Roxy era apenas un susurro, pero estaba llena de miedo. «Es el diablo». Sus palabras fueron casi una respuesta instintiva al aura abrumadora que irradiaba la chica. Poison no pudo evitar estar de acuerdo. La presencia de los cuernos rojos despertó recuerdos de leyendas. De Jin-Kazama, el diablo del campo de batalla, una figura envuelta en oscuridad y caos, conocido por sus cuernos negros y su poder destructivo. Naruto, sin embargo, no pareció reaccionar con la misma intensidad que los demás. Mantuvo una postura neutral, aunque sus ojos seguían a la chica con interés. Había visto a muchos individuos extraños, y sus experiencias le habían enseñado a no sacar conclusiones precipitadas.
Aún así, no podía ignorar la energía inquietante que emanaba de ella. Algo en ella se sentía peligroso, como si fuera más que una simple humana. La idea de que fuera algún tipo de demonio cruzó por su mente, pero aún no le dio voz. La chica parecía ajena a la tensión del aire. Sus movimientos eran lánguidos, como si no hubiera notado la destrucción a su alrededor. Al acercarse, sus ojos rojos recorrieron al grupo, fijándose finalmente en Naruto. Hubo un destello de reconocimiento en su mirada, pero se desvaneció rápidamente. La expresión de Naruto cambió ligeramente. Había aprendido a desconfiar de las apariencias, sobre todo cuando se trataba de criaturas que eran más de lo que parecían. Pero esta no era una pelea que estuviera preparado para iniciar, todavía no. En cambio, ladeó la cabeza ligeramente, con una voz tranquila, pero con la fuerza de la autoridad. Entonces, ¿quién eres?, preguntó Naruto con un tono curioso y cauteloso. Capítulo 7. La mente de Naruto era aguda, cada músculo tenso mientras analizaba a la chica frente a él. Su falta de respuesta a la amenaza que él y los demás representaban solo aumentó sus sospechas. Había algo en ella, algo oscuro, algo peligroso. Su aura irradiaba una energía intensa que Naruto no podía ignorar. Era fuerte, probablemente mucho más fuerte que cualquiera de ellos. Su total indiferencia hacia quienes la rodeaban sugería que o bien no los veía como amenazas, o bien, simplemente no le importaban en absoluto, enemiga o no. Pensó Naruto mientras observaba sus movimientos, manteniéndose alerta. Su mirada se dirigió a Veneno, visiblemente inquieta, con el miedo reflejado en su rostro. Era una guerrera, acostumbrada al peligro, pero ni siquiera ella pudo disimular el terror que la invadió al ver a esta mujer. En una fracción de segundo, Veneno se dio cuenta de la enorme diferencia de poder entre ella y esta misteriosa figura. Odio esta sensación de debilidad, la sensación de inferioridad, pensó Veneno con amargura, mientras sus instintos le gritaban que se retirara. Pero no había a dónde ir. Los demás también se movieron nerviosos detrás de Naruto, reconociendo que su única esperanza de supervivencia residía en él. Antes habían sido impotentes contra Naruto, pero al menos los había mantenido con vida. En cambio, esta mujer, si de verdad era como Jinka-sama, no eran rival para ella. Veneno había visto los registros, los horrores que Jin había desatado sobre quienes se atrevían a desafiarlo. Un solo golpe había bastado para aniquilar a cualquiera que se interpusiera en su camino. El grupo se movió instintivamente tras Naruto, con la esperanza puesta en él como su protector. Los pensamientos de Poison eran contradictorios. Su primer instinto fue salvar su vida y la de su equipo, pero en el fondo, no podía evitar sentir que, para sobrevivir, necesitarían algo más que la fuerza de Naruto. Necesitaban un milagro. Por favor, al menos déjanos escapar, rezó Poison en silencio, con la mirada nerviosa entre Naruto y la chica con cuernos. Su equipo había pasado por mucho juntos, y a pesar de la tensión y el miedo, eran familia. Su hermana, Roxy, Hugo eran personas con las que había luchado durante años. Perderlos ahora sería una devastación que no podría soportar. Sin embargo, Naruto no compartía su miedo. No le intimidaba la presencia demoníaca de la chica. De hecho, mientras la observaba atentamente, una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Había algo en el desafío, la emoción de enfrentarse a alguien tan poderoso, que lo emocionaba. Esta era la clase de batalla que había anhelado. Llegó el momento. Su turno. Atacó con rapidez, más rápido de lo esperado, y su mano se dirigió a su rostro en un instante. Pero Naruto estaba preparado. Su reacción fue veloz, un movimiento fruto de años de experiencia en combate. Esquivó su mano sin esfuerzo, con el cuerpo retorciéndose en el aire mientras se arrodillaba y le asestó un potente rodillazo en la barbilla. El golpe impactó con un crujido satisfactorio, lanzando su cuerpo hacia atrás y su cabeza hacia arriba. Pero Naruto no se detuvo ahí. Continuó con una rápida patada en el costado, impulsándola aún más por los aires. Salió volando por los aires, estrellándose contra un costado mientras la sonrisa de Naruto se ensanchaba. Ya no había duda. Esta mujer, fuera lo que fuera, era dura.
Su cuerpo era resistente y, a pesar de los golpes contundentes, apenas parecía flaquear. Muy resistente, pensó Naruto, al notar su sorprendente resistencia al daño. No se rendiría fácilmente. Pero eso solo lo avivó. Quería un oponente digno, alguien que lo desafiara. Cuando la chica comenzó a descender, Naruto no dudó. La atrapó con una determinación férrea, su chakra se arremolinaba a su alrededor mientras se impulsaba por los aires. Se movió rápido, mucho más rápido que antes, impulsado por pura voluntad y energía pura. Antes de que ella pudiera tocar el suelo, él ya estaba encima de ella, desplomándose con una fuerza increíble. Sus piernas se clavaron en su abdomen, lanzándola al suelo con un impacto ensordecedor. El suelo tembló bajo la fuerza del impacto, formándose un cráter donde aterrizaron. El aire estaba cargado con las secuelas de la explosión, y las ondas expansivas se extendieron mientras el polvo y los escombros se arremolinaban tras el impacto. Naruto se irguió, su cuerpo aún emanaba la intensidad de la batalla. Su mirada se fijó en la chica que tenía debajo mientras saboreaba la emoción de finalmente enfrentarse a alguien poderoso, alguien que no era solo un oponente más al que derrotar en segundos. Naruto sonrió, con la adrenalina disparada. Por fin había encontrado un adversario digno. Por fin, alguien lo suficientemente fuerte como para hacer esto interesante, murmuró en voz baja. Naruto había emprendido un largo y arduo viaje que no solo había agudizado sus habilidades físicas, sino que también lo había ayudado a refinar su espíritu. Con el tiempo, había aprendido a desprenderse de la oscuridad que una vez le oprimió. Las cargas del pasado, el dolor de la soledad y la ira que lo habían consumido durante tanto tiempo comenzaron a desvanecerse. En su lugar, Naruto descubrió un nuevo propósito, una comprensión más profunda del mundo y su papel en él. El viaje había sido transformador. Había aprendido las complejidades del mundo, sus dificultades, su belleza y las duras realidades que enfrentaba su gente. Ahora comprendía que ser un ninja no se trataba solo de matar o luchar por la supervivencia. Los ninjas no eran asesinos, sino estrategas, maestros del sigilo, el espionaje y la manipulación. Su verdadera fuerza no residía en la fuerza bruta, sino en usar su mente para burlar a los enemigos y completar misiones, independientemente de si éstas requerían violencia o no. A Naruto siempre le habían enseñado que el trabajo de un ninja era proteger a los inocentes, y aunque siempre se había sentido orgulloso de su rol, ahora era evidente que el camino de un ninja no era tan simple como ser asesino. Los asesinos, en cambio, se llevaban vidas sin vacilar, y aunque los ninjas a veces mataban para defenderse o durante ciertas misiones, no era una necesidad. Naruto había matado, pero solo a quienes realmente lo merecían. Personas como Orochimaru y, finalmente, Kabuto, cuando llegó su hora. Jiraiya había sido su guía durante todo este proceso, enseñándole no solo la fuerza para afrontar el futuro, sino también la sabiduría para evitar los errores del pasado. Le había hablado del ciclo del odio, de cómo perpetuaba el sufrimiento y de cómo Naruto podía romperlo. Con el tiempo, Naruto comenzó a comprender que el mayor regalo que podía darle al mundo era la paz, y si lograba lograrla, sería recordado como el mejor Hokage de la historia. Le había llevado tiempo asimilar por completo el peso de esa responsabilidad. El mundo estaba lleno de sufrimiento, y Naruto, tras haber experimentado el dolor y la pérdida en carne propia, sabía que sanarlo no era tarea fácil. Pero a través de ese dolor, encontró un nuevo propósito. Uno que no se trataba solo de luchar, sino de sanar, proteger y, en definitiva, cambiar el mundo para mejor. En los últimos meses de su viaje, Naruto había encontrado su verdadera vocación. Había aprendido a abrazar la belleza del mundo, a saborear los pequeños momentos y a dejar atrás las emociones negativas que una vez lo dominaron. Era un guerrero, sí, pero no solo un asesino. Era alguien capaz de ver más allá del derramamiento de sangre y tener una visión más amplia. Cuando regresó, sus amigos quedaron impactados por la transformación. Se parecía muchísimo a su padre. Su apariencia, su comportamiento, incluso su fuerza. Había cambiado muchísimo en tan poco tiempo, y todos lo notaban. El niño que una vez fue impredecible, infantil y salvaje se había convertido en un hombre tranquilo y centrado. Sin embargo, no había tiempo para lamentarse.
La batalla con la misteriosa mujer, quien, al parecer, era mucho más de lo que aparentaba, había reavivado algo en lo más profundo de él. Era fuerte. Mucho más fuerte que cualquiera con quien hubiera luchado en los últimos tiempos. Y al enfrentarse a ella, comprendió que no era una oponente cualquiera. Tenía un propósito, un poder que trascendía lo ordinario. Al esquivar su ataque inicial, Naruto sintió la emoción de la lucha, una sensación que últimamente se había vuelto rara para él. Su pierna había quedado atrapada en su poderoso agarre, y aunque logró liberarse, la herida dejada por sus garras era profunda. La energía oscura que irradiaba de sus uñas era antinatural, recordándole a Naruto un tiempo lejano, cuando se enfrentó a algo similar en la Tierra de los Demonios. Esa energía oscura y malévola casi lo consumió en una ocasión anterior. Sus garras estaban cubiertas por una aura oscura, casi repulsiva, y mientras Naruto cubría la herida con chakra para prevenir cualquier infección demoníaca, no podía deshacerse de la extraña sensación de que esta mujer no era solo una simple luchadora, era algo mucho más peligroso. ¿Eres del mundo de los demonios?, preguntó Naruto con voz firme a pesar del dolor intenso en la pierna. Cuidó de no mostrar debilidad, aunque su instinto le decía que esta pelea no iba a ser fácil. La mujer, Elisa, parpadeó lentamente, casi con pereza, y luego bostezó. Era una visión extraña e inquietante. Se lamió la garra, saboreando la sangre, y Naruto no pudo evitar sentir asco. Gimió de placer, un sonido cargado de sensualidad, que pilló a Naruto por sorpresa. Le recordó un encuentro pervertido de un torneo pasado, un momento que preferiría olvidar. Pero rápidamente desechó ese pensamiento, concentrándose en la pelea. Hubo un cambio en el aire a su alrededor. Su poder aumentaba, su aura se transformaba, y sus ojos rojos brillaban con una ansia depredadora. Los instintos de Naruto le gritaban que se estaba preparando para algo grande. El deseo de luchar, de dominarlo, era palpable. Naruto se mantuvo firme, sintiendo el peligroso cambio en su presencia. El momento de vacilación había desaparecido. Ahora, esta batalla era personal. Ella ya no era solo una oponente formidable, era una criatura de otro mundo, y su poder no hacía más que crecer. Sus ojos rojos se clavaron en él, y en ese instante, Naruto comprendió la naturaleza de sus intenciones depredadoras. Esto no era solo una pelea. Era una prueba de voluntad, y Naruto estaba decidido a no ceder. Capítulo 8. Naruto se encontraba en el centro del campo de batalla, con la mente aguda y concentrada. Había luchado contra muchos oponentes en su vida, pero ninguno como este. La mujer frente a él, Elisa, irradiaba una energía siniestra que le provocó escalofríos. Su apariencia delicada y aparentemente frágil contrastaba marcadamente con el poder oscuro que fluía a través de ella. Sus garras aún estaban cubiertas de la sangre que había saboreado, sus ojos rojos brillaban con un brillo depredador que presagiaba peligro. King, que había estado observando desde la barrera, no pudo permanecer impasible por más tiempo. Dio un paso adelante, lista para la acción. Naruto, es una vampira. No dejes que te atrape, advirtió King con voz firme a pesar de la tensión en el aire. Con un movimiento rápido, la pierna de King se quebró, liberando hojas de ki cortantes que se dispararon hacia Lisa con precisión mortal. El ataque, capaz de cortar metal con facilidad, debería haber abrumado a cualquier oponente común, pero la reacción de Elisa fue asombrosa. Sus manos, delicadas y discretas, se movieron con fluidez para interceptar el ataque. Las hojas de ki, que habrían atravesado cualquier cosa a su paso, fueron detenidas con un simple golpe de su palma. La fuerza del bloqueo envió las hojas de ki hacia King. Ya preparado, King saltó, esquivando por poco los proyectiles mortales. Sin embargo, la explosión de ki que siguió fue demasiado poderosa. Destruyó el entorno, derrumbando el edificio cercano al atravesar el hormigón y el acero con facilidad. Los ojos de Elisa brillaron de diversión al observar la destrucción. Sus sentidos parecieron despertar con el poder de la batalla. Podía sentir la sangre corriendo por las venas de Naruto, el poder de su energía espiritual. Era embriagador. Había esperado este momento durante siglos.
Su hambre, antes calmada por su prolongado sueño, había despertado con toda su fuerza. Los pensamientos de Elisa se arremolinaban mientras los recuerdos de su largo y profundo sueño afloraban. Había sido una poderosa vampiresa, temida y venerada en su mundo oscuro. Sin embargo, al verse atrapada en el mundo humano, sus poderes comenzaron a desvanecerse. Intentó recuperarse alimentándose de la sangre de otros, pero no fue suficiente. Necesitaba la sangre de alguien con una poderosa fuerza espiritual, algo que pudiera devolverle su antigua gloria. Pero esa persona parecía imposible de encontrar, hasta ahora. Naruto, con su energía ilimitada y su formidable presencia, era exactamente lo que ella había estado buscando. Por fin te encontré, ronroneó Elisa, con la voz cargada de anhelo mientras sus ojos se fijaban en Naruto con hambrienta intensidad. Naruto, percibiendo la amenaza en su mirada, no pudo evitar responder con su habitual humor juguetón. ¿Por qué no te presentas antes de mirarme así? Mi corazón de doncella se siente muy tímido ahora. Rió entre dientes, pero por dentro, calculaba su siguiente movimiento. Ya se había enfrentado a enemigos poderosos antes, pero esto era diferente. El poder de Elisa era diferente a todo lo que había conocido. Me llamo Elisa, respondió con un tono lánguido y seductor. Y tú, querida, tienes muy buena pinta. ¿Por qué no me invitas a tomar algo? Eres realmente deliciosa. Nunca he probado un plato tan exquisito en mi vida. Un escalofrío recorrió la espalda de Naruto al ver cómo sus ojos brillaban con una anticipación casi infantil. ¿Qué eres?, preguntó, con la voz teñida de curiosidad y cautela. Soy una vampira, respondió Elisa, con palabras lentas y deliberadas, como si saboreara la idea misma de su existencia. Esbozó una sonrisa maliciosa antes de moverse. Rápido, más rápido de lo que nadie podía seguir, su figura se desdibujó mientras se lanzaba hacia Naruto. El suelo bajo sus pies se quebró y se quebró por la fuerza de su velocidad, y el aire a su alrededor explotó con una explosión sónica. Estaba claro que Elisa no era una vampira cualquiera. Era una fuerza a tener en cuenta, y su velocidad por sí sola era suficiente para abrumar a cualquiera que se cruzara en su camino. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al ver venir el ataque. Sus instintos se activaron de inmediato. Con una rápida señal con la mano, invocó a sus clones para proteger a los demás de la onda expansiva de los movimientos de Elisa. Los clones se movieron rápidamente, agarrando a Kim, Poison y a los demás, poniéndolos a salvo mientras el suelo seguía retumbando bajo sus pies. Interesante habilidad, murmuró Elisa, con la voz llena de curiosidad, mientras observaba cómo los clones de Naruto evacuaban rápidamente a los transeúntes. Su mirada depredadora no se apartó de él, y estaba claramente emocionada por el desafío que representaba. El rey, que rondaba cerca, gritó. Naruto, ¿necesitas ayuda? Poison, siempre oportunista, también habló, ofreciendo su ayuda. Jefe, podemos ayudar si lo necesita. Naruto negó con la cabeza, con expresión tranquila y decidida. Puedo encargarme. Vayan a un lugar seguro, nos vemos luego. Sus clones seguían alejando a los demás del campo de batalla, pero Naruto permaneció allí, con la atención fija únicamente en Elisa. La atmósfera a su alrededor crepitaba de tensión mientras ambos combatientes se evaluaban mutuamente. Elisa, con su fuerza vampírica, velocidad e instintos depredadores, y Naruto, con su combinación única de técnicas ninja, chakra y destreza aguerrida. La pelea apenas comenzaba, y ya era evidente que sería una batalla sin igual. Elisa apretó con más fuerza a Naruto. Sus brazos eran como hierros, pero su tacto era sorprendentemente suave. Habló con un dejo de hambre y seducción, sus palabras desbordaban deseo. ¿Has terminado? Naruto, sin aliento pero no derrotado, esbozó una sonrisa. Sí, gracias por complacerme. Su sonrisa se ensanchó, pero había algo casi depredador en ella. No quiero que unos débiles me arruinen la comida. En un instante, levantó la pierna derecha, apuntando a su barbilla con una potente patada. Naruto apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando ella lo atrapó de las manos, pero él contraatacó rápidamente con su propia pierna, bloqueando su ataque. La fuerza del impacto provocó temblores en todo el cuerpo de Naruto, cuyos músculos se tensaron bajo la fuerza de la patada.
E inmediatamente, comprendió que su fuerza física superaba la suya, incluso con su cuerpo potenciado por chakra. Su poder base era mayor, y con la energía oscura que poseía, la diferencia se acentuaba. Naruto, sin embargo, no era ajeno a enfrentarse a oponentes con estadísticas más altas. Este no era un desafío nuevo para él, aunque la pelea fuera más difícil que la mayoría. Los movimientos de Elisa eran rápidos y fluidos, y antes de que Naruto pudiera recuperar el equilibrio, se abalanzó sobre él con un cabezazo. Él se preparó rápidamente, pero ella fue más rápida. Retrocediendo, lo atrapó en un abrazo de oso, apretándolo con fuerza. La fuerza del abrazo nubló la visión de Naruto por un instante, pero se negó a mostrar debilidad. Ambos se estrellaron contra el suelo, con Elisa sujetando a Naruto bajo ella. Su cuerpo era un peso que lo oprimía, pero había algo casi paradójico en la situación. Su cercanía, su aroma, todo en ella era seductor. Sin embargo, su fuerza era abrumadora. Mientras lo montaba, sus ojos se clavaron en los de él con una intensidad a la vez hermosa y cautivadora. ¿Qué vas a hacer?, ronroneó, su voz suave pero llena de intenciones peligrosas. Naruto, ligeramente sin aliento, la miró fijamente a los ojos. ¿No te da miedo que planeara matarte?, preguntó con una sonrisa burlona, disfrutando claramente de su interacción. No, no siento tu deseo de matar, respondió Naruto, manteniendo una expresión tranquila a pesar de la intensa presión de su agarre. La sonrisa de Elisa se desvaneció levemente, pero su mirada permaneció fija en él. Te necesito vivo. No hay nadie que pueda darme lo que tú tienes. Así que lleguemos a un acuerdo, dijo con dulzura. No quiero que la desesperación arruine tu buen gusto. Te dejaré vivir y tú me alimentarás. ¿Está claro? Sus palabras, pronunciadas con tanto encanto, hicieron dudar a Naruto por un instante. Su expresión parecía inocente, pero tras esa belleza se escondía una oscuridad. El aura de poder que emanaba era inconfundible. A pesar de su dulce porte, Naruto no podía ignorar el peligro que representaba. No era solo una vampira, era un depredador, y él era su presa. Pero antes de que pudiera reaccionar, las piernas de Elisa lo envolvieron como una serpiente y, en un instante, lo atrapó. Aplicó más presión, estrangulándolo en la cabeza mientras sus piernas le sujetaban los brazos. Su cuerpo quedó inmovilizado y, con una velocidad alarmante, hundió sus colmillos en su cuello, haciéndole sangrar. La reacción inmediata de Naruto fue de sorpresa. Había esperado dolor, pero en cambio, sintió una extraña oleada de placer recorriéndolo. Era desconcertante. Su cuerpo quería resistirse, pero la sensación era casi abrumadora. Su energía oscura lo invadió, nublando su mente y ralentizando sus movimientos. Maldición, qué estúpido fui, se reprendió Naruto en silencio. Había olvidado la importancia de las habilidades visuales, pensando que no serían aplicables en este nuevo mundo. Pero el control de Elisa sobre él, su habilidad para manipularlo con esa aura, era demasiado para ignorarlo. El cuerpo de Naruto se sentía más pesado mientras luchaba contra la influencia del vampiro. Pero a pesar del placer que le nublaba la mente, se concentró. No me rendiré, pensó, reduciéndose a un ápice. Su chakra comenzó a fluir hacia afuera, formando una aura dorada a su alrededor mientras empujaba a Elisa con pura fuerza de voluntad. Ella fue derribada momentáneamente, dándole a Naruto tiempo suficiente para invocar clones que la controlaran mientras recuperaba el equilibrio. Es demasiado fuerte físicamente, pensó Naruto mientras la observaba, y sus clones la atacaron de inmediato. Sus habilidades de combate son superiores a las mías cuando estoy solo, e incluso nuestras velocidades son ahora iguales. Apenas puedo alcanzar Mach 4 en combate, y Mach 5 con mi aceleración máxima. Necesito algo más que velocidad para luchar contra ella. Naruto sentía que su mente se aceleraba. Había luchado contra oponentes más fuertes que él antes, pero Elisa era un desafío diferente. Era hábil, rápida y poderosa, más que muchos enemigos a los que se había enfrentado. No podía permitirse el lujo de subestimarla. Elisa, sin embargo, disfrutaba de la persecución. Sus ojos rojos brillaban con un deseo genuino, pero Naruto percibía algo más tras sus palabras. Había cierta vulnerabilidad en su necesidad por él, y aún así era difícil ignorar la intensidad de su hambre. ¿Por qué no consideras mi oferta?,
Preguntó de nuevo, con una voz casi infantil. Te ofrezco mi compañía. ¿No es un honor? Necesito un trago, y prefiero no quedarme dormida quién sabe cuánto tiempo. Por favor, no me lo hagas más difícil de lo necesario. Naruto no respondió de inmediato, considerando sus opciones. ¿Debería contenerla? ¿Debería huir? La batalla se intensificaba a cada segundo, y estaban peligrosamente cerca de la ciudad. Una pelea como esta podría causar daños irreparables si continuaba sin control. En lugar de responderle, Naruto le hizo una pregunta, intentando indagar más profundamente en sus orígenes. ¿Conoces a alguien con la capacidad de viajar entre dimensiones? Preguntó con voz firme. Su forma de hablar, el conocimiento ancestral en sus ojos, todo apuntaba a un ser mucho mayor de lo que aparentaba. Naruto presentía que era mucho más que una simple vampira. Elisa hizo una pausa, entrecerrando los ojos ligeramente, como si considerara su pregunta. ¿Viajes dimensionales? Reflexionó en voz alta. Vaya, qué pregunta tan interesante. ¿Por qué la preguntas? Sus labios se curvaron en una sonrisa pícara, pero no había malicia en su tono, solo curiosidad. La expresión de Elisa se suavizó con una sonrisa, sus labios se curvaron mientras caminaba hacia Naruto con un aire de confianza y gracia. ¿Viajes dimensionales? ¿Te interesa algo así? Entonces puedo satisfacer ese deseo, ronroneó, con los ojos brillantes de diversión. Conozco a dos seres que pueden viajar entre dimensiones, pero ambos están muy por encima de tus capacidades y son bastante peligrosos. Su tono era ligero, casi burlón, mientras se acercaba a él, irradiando una sensación de satisfacción. Acababa de alimentarse, y su energía había regresado con toda su fuerza, una vitalidad que la hacía sentir más viva que nunca. Naruto entrecerró los ojos, percibiendo el cambio en su actitud. Había en ella una ansia, no solo de sangre, sino de algo más profundo, algo que lo intrigaba. Acepto tu petición, dijo con voz firme. Pero a cambio, ayúdame cuando esté listo. La sonrisa de Elisa se ensanchó, sus ojos brillaron de emoción. Maravilloso, dijo con una voz suave y dulce como la miel. Entonces no te importa si le doy otro mordisco. Dicho esto, aplaudió y abrazó a Naruto, presionando su cuerpo contra el suyo mientras hundía los dientes en su cuello una vez más. El contacto, la sensación de su cuerpo tan cerca del suyo, dejó a Naruto momentáneamente aturdido. Sus curvas se aferraron a él, y a pesar de la situación, su cuerpo reaccionó a la proximidad, una oleada de calor lo recorrió. Podía sentir el filo de sus colmillos, pero no era el dolor lo que lo abrumaba, sino el placer que acompañaba su mordida, la extraña sensación que latía por sus venas. Elisa, imperturbable ante la reacción física que provocó, ignoró la dureza que le oprimía el estómago. Ya lo había experimentado antes, y era una mera consecuencia de su naturaleza. Muchos hombres reaccionarían así, sobre todo al ser tocados por alguien como ella. Apartó los colmillos al instante y le dedicó una sonrisa suave y satisfecha. Gracias por la comida, dijo con la voz llena de satisfacción. Ahora, ¿podría acompañarme a sus aposentos? Naruto, aún asimilando el encuentro, asintió, sintiendo que los efectos de su succión de sangre se desvanecían rápidamente. Su cuerpo, tan poderoso como siempre, comenzaba a sanar casi de inmediato. Supongo que es hora de irnos entonces, murmuró para sí mismo. Llevando a Lisa a un hotel cercano, Naruto irrumpió en una habitación que estaba desocupada. Era la opción más rápida, y su jutsu de transformación le permitió entrar fácilmente sin ser visto. La depositó en la cama. El suave colchón crujió bajo su peso mientras ella se acomodaba, poniéndose cómoda. Elisa lo miró con un brillo travieso en los ojos. «¿Eres un ladrón, eh?» «Supuse que eras un héroe», comentó con un tono burlón pero lleno de curiosidad. Naruto arqueó una ceja, perplejo por su comentario. «¿Por qué lo piensas?», preguntó, aún distraído por la extraña atracción que ejercía sobre él. Elisa se incorporó ligeramente, entrecerrando los ojos mientras parecía pensarlo bien antes de responder. «Lo noto en el sabor de tu sangre», dijo con voz pensativa. «Sabe a pureza, sin impureza». Naruto hizo una pausa, considerando sus palabras. «Soy un shinobi», respondió, intentando restarle importancia a sus insinuaciones. «Robar no es gran cosa para nosotros». Sus ojos brillaron de comprensión.
Ya veo, murmuró, con la mirada suavizada. Si quieres, puedes irte ahora. Te buscaré mañana o puedes volver por la mañana. Su tono se había vuelto más relajado, más informal, como si le diera una opción. Naruto se quedó allí un momento, sintiendo el peso de la situación. Nunca se había encontrado con alguien como ella. Peligrosa, atractiva y paradójica a la vez. Sus pensamientos corrían a mil, y ya no sabía qué pensar de ella. Creo que me voy por ahora, dijo finalmente, con la voz teñida de incertidumbre. Tenía que despejar la mente, reflexionar sobre todo lo sucedido. Mientras Elisa se recostaba en la cama, cerrando los ojos con un suspiro de satisfacción, Naruto no pudo evitar murmurar en voz baja. Ella no quería dormir, pero ahora está durmiendo. Los hábitos realmente son difíciles de romper. Girándose, caminó hacia la ventana, con la mente aún dándole vueltas a todo lo que acababa de ocurrir. Con un rápido sello manual, activó el jutsu de transformación, transformándose en un pájaro y saliendo volando por la ventana, dejando atrás la habitación y a Lisa por la noche. Sus alas lo llevaron a través del fresco aire nocturno, mientras las luces de la ciudad brillaban abajo. Necesitaba tiempo para pensar, tiempo para comprender al enigmático vampiro y el peligroso camino que podría estar recorriendo. Capítulo 9. King se recostó en su silla, frotándose las sienes mientras la tensión en la habitación se abría paso a la superficie. La conversación entre ella y las otras mujeres tenía un trasfondo cargado de tensión, marcado por sus historias compartidas, aunque tumultuosas. La pequeña oficina, con su papel pintado descascarillado y muebles anticuados, estaba iluminada por la suave y parpadeante luz de una única bombilla que colgaba del techo. No era lujosa, pero era suya, un santuario forjado en el caos de los barrios bajos. Su mente estaba absorta en Naruto. No podía evitar la preocupación que la atormentaba. La idea de dejarlo atrás para luchar contra Elisa, un enemigo cuyo aura le recordaba a Rugal, uno de los enemigos más temibles que jamás había conocido, la inquietaba. No era que dudara de la fuerza de Naruto. Su potencial era innegable, y ya lo había demostrado. Pero el poder absoluto que emanaba Lisa era una fuerza capaz de revolucionar incluso al luchador más seguro de sí mismo. Roxy, repanchingada en el sofá con un brazo sobre el respaldo, rompió el silencio primero. «Hermana, ¿qué vamos a hacer ahora?» Su voz era suave, casi desinteresada, un marcado contraste con la tensión que sentía King. King la miró, sintiendo una pizca de irritación ante la indiferencia de la joven. «Lo estamos esperando», dijo simplemente, aunque el tono de su voz delataba su preocupación. Poison, sentada en el suelo con las piernas cruzadas y la barbilla apoyada en la mano, finalmente habló. «Esperaremos al nuevo jefe», dijo con un tono sorprendentemente tranquilo. King entrecerró los ojos, sorprendido por el comentario. «Pensé que serías el primero en escapar antes de que volviera», dijo con un tono de sospecha. Poison soltó una risa seca, señalando con el dedo medio a King con indiferencia. «Confío en mi gusto por los hombres», dijo con una sonrisa burlona, sin dudarlo ni un segundo. King arqueó una ceja. «Creía que solo te acostabas con Sims». «Aquí tienes un dedo», replicó Poison, moviendo su dedo extendido para enfatizar. «Y mi gusto? Me gustan los hombres fuertes. Por si no lo sabías, incluso me ofrecí a Terry una vez. Claro, me rechazó. Era demasiado caballero. Y, bueno, no estaba dispuesta a arriesgarme a que su perra me diera una paliza, como lo expresaste tan elocuentemente». Los labios de King se tensaron, sus manos se cerraron en puños sobre el escritorio. «Cuidado con lo que dices antes de que te eche a la calle», advirtió con voz firme. «Y recuerda, Mary es mi amiga. Ahora, dime cuáles son tus planes con Naruto». Poison se encogió de hombros, imperturbable ante la creciente agitación de King. «Nada. ¿Qué esperas que hagamos? ¿Controlarlo? Podría partirnos el cuello como ramitas si quisiera. No somos guerreras intrépidas como tú, chica». Su sonrisa burlona era tan aguda como las palabras que salieron de sus labios. Roxy, que había estado revisando su teléfono, finalmente intervino con un tono de fastidio. «Tiene razón, hermana. Naruto no es alguien con quien podamos meternos. Y, francamente, no entiendo por qué estás tan alterada. Estará bien.
Probablemente ya haya ganado. King inhaló profundamente, y su mente revivió recuerdos que había intentado ocultar. Imágenes de su ciudad natal, batallas donde se enfrentó a adversidades imposibles, amigos casi muriendo contra enemigos que deberían haber sido insuperables. Todo afloró a la superficie. Golpeó el escritorio con las manos. El sonido resonó por la habitación. ¿Te das cuenta siquiera de qué clase de enemigo estamos hablando?, espetó, con la voz temblorosa, entre ira y miedo. No es solo un matón o un criminal. Elisa es algo más. Si Naruto no la toma en serio, no perderá, interrumpió Poison con firmeza, mirando a King con sorprendente convicción. ¿Lo has visto pelear? No se parece a nadie que hayamos conocido antes. En todo caso, Elisa es la que debería estar preocupada. El reloj de pared marcaba con fuerza el paso del tiempo. Habían pasado 10 minutos desde el inicio de la pelea. King apretó los puños, con el corazón apesadumbrado por la duda y la anticipación. Solo podía esperar y desear que, cuando Naruto regresara, no trajera noticias que le recordaran las pesadillas que llevaba años intentando olvidar. Naruto entró en la habitación, con la misma naturalidad de siempre, a pesar de la tensión persistente de la batalla anterior. Ya terminé, dijo, sacudiéndose el polvo de la chaqueta al entrar por la ventana. La intrusión, sin embargo, fue suficiente para despertar los reflejos de King. Sin dudarlo, atacó, enviando una precisa onda de ki desde su pierna. La energía crepitó en el aire como una espada, dirigida directamente a Naruto. ¡Guau!, exclamó Naruto, levantando instintivamente sus antebrazos reforzados con chakra para bloquear el golpe. El impacto le provocó un dolor sordo que le recordó el impresionante poder de King. Sin el refuerzo de chakra, sabía que el ataque podría haberlo herido fácilmente. King se cruzó de brazos, con la mirada fija en él. La próxima vez, entra. La gente como nosotros tiene que estar alerta, así que reacciones como esas son necesarias. Naruto sonrió tímidamente, frotándose la nuca. Lo siento. Son viejas costumbres, ¿sabes? Intentaré recordarlas la próxima vez. King suspiró levemente, mirando las manchas en la alfombra causadas por el café que había derramado durante la repentina conmoción. Ten cuidado, dijo, restándole importancia al momento. ¿Y qué tal te fue? La batalla se veía intensa. Naruto se acomodó en una silla, exhalando profundamente. Llegamos a un acuerdo y ahora somos amigos. Resulta que ella tenía información valiosa que necesitaba, así que todo salió bien. Su tono era ligero, casi aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el camino claro hacia adelante. King arqueó una ceja. ¿Amigos? ¿Con un demonio? ¿Puedes confiar en ella? Ya he lidiado con criaturas así, y déjame decirte que ninguna es confiable. La expresión de Naruto se tornó seria. Soy muy bueno leyendo a la gente. No es malvada, no como te imaginas. Simplemente es diferente. Y ahora mismo, me necesita tanto como yo a ella. King consideró sus palabras. El escepticismo aún se reflejaba en su postura. Es tu decisión, pero preferiría que la mantuvieras alejada de mi casa. He visto suficientes problemas de demonios para toda la vida. Naruto asintió, respetando sus límites. Me parece bien. Por cierto, ¿has oído hablar de ella? Se llama Elisa. King frunció el ceño, buscando en su memoria alguna mención de alguien con tanto poder. No me viene a la mente nada. ¿Cuál es su historia? Está descansando en algún lugar por ahora, respondió Naruto, con un rugido audible en el estómago. Se rascó la cabeza, avergonzado. Hablando de eso, ¿alguien podría conseguir algo de comer? Me muero de hambre. King reprimió una leve sonrisa, su semblante se suavizó un poco. Espere aquí. Salió de la habitación y se dirigió a prepararle la comida. Al hacer el pedido, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Chizuru Kagura, la sacerdotisa del clan Kagura. Si alguien podía aportar información sobre un demonio tan poderoso como Elisa, esa era Chizuru. La maestría de su clan en el sellado y la adivinación era legendaria, y King confiaba ciegamente en su juicio. Sus pensamientos se desviaron momentáneamente hacia los continuos esfuerzos de Chizuru por mediar entre Kyokusanagi y Yori Yagami,
Dos guerreros poderosos pero rivales cuyos clanes estaban envueltos en una antigua animosidad. King no pudo evitar establecer paralelismos. La idea de hacer las paces con alguien tan impredecible como un demonio le resultaba igualmente abrumadora. 3 demonios ya son demasiado para este mundo. La mente de King se dirigió a Kuma, Jin y Kazuya, seres cuyo inmenso poder y oscuridad interior habían dejado huellas indelebles en el mundo. Ella negó con la cabeza, apartando esos pensamientos. Espero que Chizuru esté aguantando. King suspiró, sintiendo el peso de todo. Fuera lo que fuese que le deparara el futuro, sabía que Naruto era un factor impredecible, alguien que podía traer equilibrio o caos. Solo podía esperar y ver a dónde la llevaría su camino. Con King fuera de la habitación, Poison y Roxy intercambiaron miradas, claramente esperando alguna reacción o interacción de Naruto. Sin embargo, el cansancio lo había vencido. Apenas reconoció su presencia, desplomándose en una silla como si el peso del día finalmente lo hubiera alcanzado. Haré el sello ahora y daré por terminado el día. Podemos hablar de todo lo demás mañana, murmuró Naruto, bostezando. Su voz era pesada, su mente agobiada por el torbellino de eventos. Desde despertar en un mundo extraño, hasta luchar contra formidables enemigos y navegar por intensas emociones, estaba llegando a su límite. De acuerdo, respondieron las dos mujeres al unísono, dando un paso al frente. Para su sorpresa y fastidio, tanto Poison como Roxy comenzaron a quitarse la ropa, con acciones deliberadas y provocativas. Los ojos cansados de Naruto se abrieron de par en par por un instante antes de entrecerrarse con incredulidad. No necesitabas hacer eso. Tus manos habrían bastado, dijo, siguiendo instintivamente con la mirada los audaces movimientos. Todo esto te pertenece ahora, jefa, dijo Poison con una sonrisa pícara, colocándose un dedo bajo el ombligo. Quiero el sello aquí mismo. Y yo quiero el mío aquí, intervino Roxy, con una sonrisa pícara que se ensanchaba al señalar la parte interior de su muslo. Ambas irradiaban una confianza propia de su estilo de vida, una mezcla de dominio y sumisión que utilizaban como forma de coqueteo y juego de poder. Naruto exhaló bruscamente, su cansancio eclipsado momentáneamente por sus payasadas. Me están poniendo a prueba, pensó, notando el tono provocador en sus voces y la forma en que se dejaban llevar por el momento. A pesar de sus esfuerzos por despertarlo, Naruto se mantuvo firme. No es mi primera vez, chicas. Se mordió el dedo. El sabor metálico de la sangre lo aplastó brevemente, y comenzó a grabar sellos en los lugares elegidos. Poison y Roxy aprovecharon cada oportunidad para incomodarlo al máximo, gimiendo exageradamente con cada roce de su dedo. Naruto mantuvo el rostro impasible, aunque un atisbo de irritación cruzó por su mente. Quizás deba ponerlos en forma antes de que crean que pueden seguir poniendo a prueba mi paciencia. Tras terminar los sellos, Naruto suspiró, ignorando sus sonrisas juguetonas. Se armó de valor para comer la comida que King había preparado, agradecido por la comida después de un día tan agotador. Con el estómago lleno, finalmente se dejó caer en la cama. El cansancio que había estado dejando a un lado lo golpeó como un maremoto, y se hundió en el colchón. Mientras yacía allí, su mente divagaba. Me pregunto cómo estarán todos en casa. ¿Cómo está el maestro? ¿Y Sasuke, qué estará haciendo estos días? Un torrente de recuerdos y preguntas amenazaba con hundirlo en una profunda inquietud. Duerme, murmuró en voz alta, obligándose a bloquear el ruido de sus propios pensamientos. No hay necesidad de pensar ahora. En un lugar extraño, lejos de todo lo que conocía, Naruto finalmente cerró los ojos. Por primera vez desde su llegada a este mundo extraño, se dejó llevar por la inconsciencia, su mente y su cuerpo sucumbiendo al descanso que tanto necesitaban. Capítulo 10. En el corazón de África, en las profundidades de las selvas indómitas de una nación asolada por la piratería y la anarquía, un poderoso grupo mercenario conocido como los guerreros Ikari había sido contratado para restablecer el orden. A diferencia del caos que fueron enviados a combatir, los guerreros Ikari operaban con disciplina y una sólida moral. Eran una fuerza de equilibrio, interviniendo en conflictos globales para eliminar amenazas, mientras se negaban a aceptar misiones que perjudicaran a inocentes. Los piratas, una despiadada banda de asesinos y saqueadores, habían prosperado sin control durante años.
pero subestimaron las fuerzas que habían provocado la ira. Los guerreros Ikari, liderados por la estoica y letal Leona Ydern, no eran mercenarios comunes. Eran una tormenta que destruiría la ilusión de dominio de los piratas. Con precisión y potencia bruta, los tres guerreros, Leona, Ralph Jones y Clark Steele, arrasaron los barcos y fortalezas de los piratas. Explosiones sacudieron la costa selvática mientras su asalto coordinado desmantelaba las operaciones piratas con brutal eficiencia. Ralph, el más enérgico del grupo, rió mientras se lanzaba al caos. Sus poderosos golpes reducían a escombros muros y enemigos por igual. Clark, el silencioso y calculador, se movía metódicamente, cada acción mesurada y letal. Leona, imponente y fría, lideró la carga. Su inquebrantable determinación impulsaba al equipo hacia adelante. Al aquietarse el polvo, los guerreros Ikari se reagruparon cerca de los restos del último bastión de los piratas. La misión estaba casi completa, pero el agudo instinto de Leona le decía que debía ser cautelosa. «Capitán, ¿cuánto tiempo debemos quedarnos?», preguntó Ralph con tono respetuoso a pesar de su habitual personalidad bulliciosa. El mercenario alto y rubio se ajustó el sombrero, mientras sus penetrantes ojos azules escudriñaban el horizonte. «Hasta que estemos seguros de que la misión ha terminado», respondió Leona con frialdad, mordiendo una barra de raciones. Su mirada acerada se dirigió al horizonte. «No dejamos ni uno solo atrás». Su conversación fue interrumpida por una voz grave con una mezcla de autoridad y diversión. «Oh, qué bueno que estoy aquí». Los guerreros adoptaron inmediatamente una postura defensiva, con las armas preparadas, al tiempo que una imponente figura emergía de las sombras de la jungla. Muteva Hisenga, el infame mercenario ciego, avanzó con su habitual arrogancia despreocupada. Su musculosa figura estaba adornada con tatuajes tribales, y sus ojos, descoloridos, los miraban fijamente a pesar de su ceguera. «Muteva», gruñó Ralph, con los dedos ansiosos por actuar. «¿Qué quieres?». Muteva levantó las manos en un gesto de rendición, y sus labios marcados formaron una sonrisa burlona. «Tranquilo, Jones. No estoy aquí para pelear, a menos que tú quieras. Vine a invitarte personalmente al próximo torneo de King of Fighters». La mención del torneo hizo que el corazón de Leona se acelerara. Los recuerdos de su última experiencia resurgieron. Un evento brutal y caótico que había dejado cicatrices, tanto físicas como emocionales. Una profunda inquietud le invadió, aunque la disimuló bien. «Algo peor se avecina». Las palabras de Clark fueron contundentes y firmes. «Allí estaremos, así que pueden irse ya». Su tono transmitía una sensación de firmeza que no dejaba lugar a discusión. Sabía que Leona despreciaba a Muteva, no solo por su presencia, sino por lo que representaba. Muteva era el epítome de la indulgencia desenfrenada, un mercenario que veía a las mujeres como meras conquistas y respetaba solo a quienes ejercían fuerza. No había honor en su trabajo, solo una adhesión práctica a la tarea que le reportara mayor remuneración. Si su empleador actual no lo hubiera mantenido apenas dentro de los límites de la legalidad, Clark estaba seguro de que ya se habrían visto obligados a eliminarlo. Muteva soltó una risita, una risa profunda y desconcertante que mezclaba diversión y amenaza. Sus labios marcados se curvaron en una sonrisa mientras sus ojos, descoloridos, se volvían hacia Leona. «Está tan ardiente como siempre», pensó Muteva, sintiendo el poder latente en su interior. No fue solo su fuerza lo que atrajo su atención, sino la sed de sangre que anidaba en lo más profundo de su alma, apenas contenida. Esa peligrosa energía era magnética para alguien como él, que vivía al borde de la violencia y el caos. Leona Ydern no era una guerrera cualquiera. Era un monstruo disfrazado de soldado disciplinado, un ser con un potencial de destrucción inimaginable. Y ese potencial excitaba a Muteva de maneras que apenas comprendía. La había visto antes en su estado más salvaje, cuando su sangre lo había dominado y lo había dejado marcado. Quería reclamarla, pero no así. No hasta que ella desatara la bestia, que él sabía que yacía latente en su interior. Todavía no, reflexionó mientras se daba la vuelta para marcharse. Lamentablemente, el sueño seguirá siendo un sueño por ahora. Mientras Muteva se alejaba, se tocó el pecho distraídamente, sintiendo las cicatrices de su batalla anterior.
Ese encuentro había sido diferente a todo lo que había enfrentado, un duro recordatorio de que ni siquiera él, el temido genocida, era invencible. La furia implacable de Leona no solo había marcado su cuerpo, sino que también había quebrantado su confianza, abriéndole los ojos a un mundo donde la fuerza por sí sola no bastaba. Me voy ahora, así que cuídate, dijo en voz alta, con voz casual, aunque sus pensamientos estaban lejos de ser indiferentes. Se movió con su habitual arrogancia, desapareciendo en la densa jungla que rodeaba su campamento temporal. En su interior, esperaba la finalización del reactor Yin-Yang, un misterioso proyecto que su jefe le había prometido que le otorgaría un poder inimaginable. Con él, finalmente podría ascender a un nivel superior y quizás volver a enfrentarla, no como un hombre superado, sino como un igual, dispuesto a reclamar lo que deseaba. Leona vio a Muteva desaparecer entre los árboles, entrecerrando los ojos mientras reprimía la inquietud que la embargaba al mencionar el torneo King of Fighters. El último torneo había sido una pesadilla, y algo en su sangre, la sangre maldita de Orochi, le susurraba que lo peor estaba por venir. Sus dedos se apretaron a los costados, su mandíbula se tensó. ¿Por qué me siento así? ¿Será mi sangre advirtiéndome otra vez? Leona, la voz tranquila de Clark interrumpió sus pensamientos. No necesitó decir más. Su silenciosa presencia fue suficiente para tranquilizarla. Exhaló lentamente, apartando los sentimientos. Lo que fuera que viniera, lo afrontaría de frente. Siempre lo había hecho. Pero a medida que la selva se aquietaba a su alrededor, la tensión en el aire persistía, pesada y amenazante. Naruto se incorporó de golpe, con un sudor frío adherido a su piel mientras respiraba con dificultad. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco inquietante. Empujón todopoderoso. No eran solo palabras, sino una declaración de destrucción abrumadora que lo había conmocionado profundamente. Observó su entorno, con el pulso latiéndole con fuerza en los oídos. Estaba en la habitación que King le había proporcionado, con sus modestos muebles iluminados por la tenue luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas. Se llevó una mano temblorosa al pecho y se concentró en el ritmo fuerte y constante de su corazón para tranquilizarse. ¿Qué fue eso?, pensó, pasándose la mano por el pelo despeinado. ¿Qué clase de ataque fue ese? ¿Por qué sintió que todo se acababa en el momento en que pronunció esas palabras? El miedo absoluto que había sentido no era algo que pudiera quitarse de encima fácilmente, y la sensación de impotencia carcomía los límites de su mente. Sus reflexiones se interrumpieron al sentir movimiento a ambos lados. Se quedó paralizado un instante antes de mirar hacia abajo, dándose cuenta de que Poison y Roxy estaban presionadas contra él, sus cuerpos desnudos enredados con el suyo. «Hola, jefe», murmuró Roxy aturdida, con los ojos apenas abiertos mientras parpadeaba preocupada. «¿Qué pasó?». La voz de Naruto era monótona, con un deje de irritación. «¿Qué hacen aquí, chicas?». «No pudimos dormir anoche», respondió Poison con indiferencia, estirándose perezosamente mientras su mano se deslizaba por su pecho con deliberada lentitud. «Pensamos en acurrucarnos con el jefe a ver si ayudaba». «¿Sabes qué? Funcionó de maravilla. El mejor sueño que he tenido en mucho tiempo». Naruto entrecerró los ojos y su voz se volvió más aguda. «La próxima vez, no lo hagas sin permiso. Puede que no te gusten las consecuencias». «Pero, jefa», intervino Roxy con un tono suave y suplicante, «no miente. Es muy cómodo acurrucarse contra ti. No queríamos molestarte». Naruto suspiró, pasándose una mano por la cara. «La próxima vez, intenta preguntar», murmuró, con voz más baja, aunque el extraño sueño aún le pesaba en la mente. Se movió para levantarse de la cama, solo para darse cuenta, con creciente irritación, de que le habían quitado la ropa interior. Se volvió hacia las dos mujeres, con expresión indiferente y sin gracia. «¿En serio?». Poison sonrió juguetonamente, con la cabeza apoyada en la almohada mientras se estiraba lánguidamente. «De nada». Refunfuñando por lo bajo, Naruto recogió su ropa interior del suelo y se dirigió al baño. Su frustración aumentó al notar el inevitable resultado de sus descaradas travesuras. Su cuerpo había reaccionado, y no le hacía ninguna gracia. Cerrando la puerta del baño tras él, se tomó un momento para recomponerse, apoyándose en el lavabo mientras se echaba agua fría en la cara. Se miró al espejo.
Su reflejo parecía tan cansado como él. ¿De qué se trataba ese sueño?, pensó, agarrándose a los bordes del lavabo. Parecía tan real. Demasiado real. Las palabras permanecieron en su mente como una nube de tormenta. Empujón todopoderoso. No sabía qué era, pero presentía que no sería la última vez que lo oyera. Kim entró en la habitación. Su atuendo informal, vaqueros ajustados y camiseta morada, realzaba su presencia imponente y accesible. Su mirada penetrante recorrió la escena, captando rápidamente el estado desaliñado de Naruto y a las dos mujeres recostadas en la cama. «Naruto, ¿estás bien?», preguntó con un tono tranquilo pero con un toque de preocupación. A pesar de su aspecto sin camisa y apenas vestido, Kim ni siquiera pestañeó. Había visto cosas mucho más extrañas en su trabajo. Las dos mujeres, sin embargo, eran otra historia. Kim entrecerró los ojos al dirigirse directamente a ellas, con un tono más frío. «Chicas, si vuelven a intentar esta tontería en mi casa, se acostarán con los peces». Roxy sonrió con picardía, abrazando a Poison en una exagerada muestra de miedo fingido. «Oh, no, Poison. Nos va a matar». Poison sonrió con sorna, pero su tono se tornó más conciliador. «No te preocupes, Rei. Nos portaremos bien». Miró a Naruto, notando la tensión en su expresión, y decidió que era hora de dejar de tentar a la suerte. Naruto se enderezó, con voz tranquila pero contenida. «Estoy bien. Solo fue una pesadilla. Disculpa la molestia». Su actitud era tranquila, su mente ya estaba trabajando para compartimentar las emociones inquietantes del sueño. No parecía en absoluto cohibido por su apariencia. Sus experiencias pasadas lo dejaban imperturbable ante situaciones como esta. La mirada perspicaz de Kim se detuvo en él un instante más. Reconoció las sutiles señales de alguien afectado por algo más que una simple pesadilla. Pero también sabía cuándo dar un paso atrás. «Si tú lo dices», dijo en voz baja, sin querer presionarlo más. «Ya es tarde», continuó Kim, con un tono más práctico. Señaló el reloj de pared. «Prepárate y ven a comer. Te dejé algo de ropa». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió con paso decidido. Naruto miró el bulto de ropa que le quedaba. Una camisa sencilla y unos pantalones cómodos. Las acciones de Kim decían mucho de su personalidad sensata, y agradeció que no armara un escándalo. «Está bien», se dijo Naruto mientras se dirigía al baño. Abrió la ducha y dejó que el agua fría le cayera en cascada por el cuerpo. La sensación le ayudó a calmar sus pensamientos, conectándolo con el presente. La pesadilla aún rondaba su mente, pero se obligó a apartarla. «No puedo ver el futuro. Probablemente sea solo estrés», razonó. Con el peso inquietante del sueño a un lado, decidió concentrarse en el día que tenía por delante. Después de refrescarse, Naruto se vistió rápidamente, listo para enfrentar lo que le esperaba a continuación. Roxy apoyó la cabeza en la de Poison. Sus ojos brillaban con picardía, pero sus pensamientos eran más profundos que su apariencia juguetona. «Hermana, su cuerpo es realmente bueno. Tendrás que ayudarme a controlar la picazón, o podría atacarlo», dijo mentalmente, con una sonrisa pícara en los labios. Poison sostuvo la mirada de su hermana, con una mirada cómplice en sus ojos mientras respondía a través de su conexión mental compartida. «Nos apoyaremos mutuamente». Sin dudarlo, besó a Roxy en los labios, un gesto íntimo y familiar. Su franqueza sexual era algo que compartían desde hacía años, un vínculo que había crecido a medida que exploraban el mundo juntas. Desde los 16 años, las hermanas habían encontrado consuelo y satisfacción la una en la otra y en sus compañeras de equipo. Los humanos comunes jamás habían podido satisfacer sus deseos ni su fuerza. Pero esta vez era diferente. Si querían atraer a Naruto, continuar con sus aventuras casuales sería una decisión completamente equivocada. Ningún hombre, a menos que fuera un cornudo, aceptaría que sus mujeres se acostaran con otros, y ellas sabían instintivamente que Naruto no era de los que toleraban ese tipo de comportamiento. Aunque no había dicho ni una sola palabra despectiva sobre su pasado, su comportamiento sugería que valoraba la lealtad y la sinceridad en las relaciones. La sonrisa juguetona de Roxy se suavizó al ver cómo los pensamientos de Poison reflejaban los suyos.
Naruto parecía el tipo de hombre que consideraba el amor y la intimidad sagrados, algo que solo se comparte entre parejas verdaderas. Su moderación hasta el momento había confirmado sus sospechas. Cualquier otro hombre en su posición podría haberse aprovechado de sus insinuaciones, pero Naruto se había contenido. Los labios de Poison se curvaron en una leve sonrisa, mientras su mente aguda analizaba la situación. Al menos no es Ryu, pensó con una risita discreta. Ryu, el hombre que vivía solo para la batalla, desprovisto de deseos terrenales, era el polo opuesto de Naruto. Sus pensamientos se posaron en la determinación inquebrantable de Naruto, su propósito y su fuerza serena. A diferencia de los luchadores que había conocido, él era un enigma, un hombre de pasiones profundas, pero que las controlaba con firmeza. Aún así, las hermanas sabían que debían actuar con cautela. Naruto no era un hombre al que se pudiera conquistar con simple seducción. Por ahora, tendrían que aprender a controlarse, controlando sus deseos mientras navegaban por esta nueva y delicada dinámica. A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic.